Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a al segundo espacio de aprendizaje, abierto de aprendizaje de este módulo 12 de nuestra semana 2. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco mucho su asistencia. A las personas que están ahorita conectadas, les agradezco mucho. Esmeralda, Ingrid, Kaylin y Kenia, gracias por su puntualidad. Y bueno, les recuerdo que la sesión se quedará grabada, la pueden estar revisando y cualquier duda que tengan, con toda la confianza del mundo, por favor, abren su micrófono y me dicen. Si quedaron cualquier duda pendiente del día de ayer, vamos a repasar un poquito para ver qué fue lo que hicimos. Y si no hay dudas, bueno, pues continuamos con ejemplos que nos ayudarán a entender la actividad integradora número 4. Pero por lo pronto, bueno, pues vamos a dar inicio. ¿Sale? Y bueno, estábamos viendo ayer las leyes electromagnéticas, vimos ley de Coulomb, ley de Ohm, ley de Ampere, ley de Watt, ley de Joule y la ley de Faraday. Estas son nuestras leyes del electromagnetismo, que son las que vamos a estar viendo durante nuestro módulo 12 a lo largo de estas 3 semanas y terminando con la semana 4, que es la semana de integración, donde pues ya conjuntaremos todo lo que aprendimos en 3 semanas. Y bueno, lo primero, lo que empezamos a ver la semana pasada fue nuestra ley de Coulomb, la cual nos ayuda a encontrar la intensidad del campo eléctrico, la cual pues la calculamos mediante la fuerza entre la carga donde queremos encontrar el campo eléctrico. También lo podemos encontrar si nosotros dividimos la carga que está siendo aplicada en el campo eléctrico entre la distancia al cuadrado multiplicado por la constante. También la ley de Coulomb nos ayuda a encontrar la energía potencial, la cual es la fuerza por la distancia, o bien es la constante multiplicado por las cargas o el producto de las cargas entre la distancia. Y la intensidad de la corriente eléctrica, que es igual a la carga entre el tiempo. La ley de Ohm nos ayuda a encontrar la intensidad de la corriente eléctrica, la cual es el voltaje entre la resistencia, y pues dependiendo del dato que tengamos, podemos obtener ya sea el voltaje o la resistencia o la intensidad. La ley de Joule nos ayuda a encontrar el calor disipado por una resistencia. Recordemos que al pasar un flujo de corriente por una resistencia va a producir pues cierto calor, em, de alguna manera los electrones van a estar dificultando el paso y esto va a haber un calor que se va a estar disipando. Es por eso que nuestros cargadores de los celulares, perdón, pues se ponen calientes. Es por eso que las resistencias para los tostadores pues calientan, las planchas para el cabello. ¿Por qué? Gracias a la ley de Joule, porque nos ayuda a saber que hay un calor que se disipa por una resistencia. La ley de Watt, bueno, pues nos ayudará a encontrar la potencia eléctrica, pero también la podemos encontrar si usamos la ley de Ohm. Entonces sabemos que la potencia eléctrica es igual al voltaje por la intensidad de corriente, pero también es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia, o bien la podemos encontrar si tenemos la resistencia y la intensidad de corriente al cuadrado, también podemos encontrarla. Y bueno, estábamos viendo conversiones de unidades. Les comentaba que principalmente estamos trabajando con magnitudes de carga y magnitudes de distancia. Las magnitudes de carga las vamos a estar trabajando en coulombs y las magnitudes de distancia en metros. Entonces, siempre estaremos trabajando de esta manera en coulombs y en metros. Empezamos con estas magnitudes o estos submúltiplos que serían los milicoulombs. Entonces, un milicoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 3 coulombs. Un microcoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Un nanocoulomb a 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Y un picocoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 12 coulombs. Entonces, si nosotros tuviéramos 5 microcoulombs, tendríamos 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces ahí tendremos que fijarnos qué datos se nos presenta para realizar las conversiones, porque siempre que estemos realizando el proceso, realizando las operaciones
deberemos estar trabajando en coulombs, no podemos utilizar otras unidades que no sean coulombs. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos un submúltiplo? Si nosotros trabajamos nanocoulombs, pues ahí cometeríamos un error y nuestro resultado pues sería incorrecto, que fueron situaciones que estuvimos viendo en la actividad integradora 1, que no hubo las conversiones adecuadas y pues ahí por ahí estuvieron ciertos datos incorrectos. Y de la misma manera, pues las magnitudes de la distancia son centímetros, milímetros, micrómetros, nanómetros y picómetros. Y pues de la misma manera es proporcional. Un centi sería por 10 a la menos 12, un mili sería por 10 a la menos 3, un micro por 10 a la menos 6, un nano por 10 a la menos 9 y un pico por 10 a la menos 12. ¿Qué quiere decir? Que esto pueden ser de metros, pueden ser incluso de volumen, pueden ser centilitros, mililitros, microlitros, nanolitros, picolitros, ¿sale? Entonces siempre dependerá de la magnitud que estemos buscando y pues sus submúltiplos siempre estarán en esta proporción. Y estábamos viendo también lo que era el plano cartesiano y vimos cómo se estaba ubicando el plano cartesiano, cómo podríamos ubicar pares de coordenadas, donde sabíamos que en el primer cuadrante estaban ubicados los números o los pares de coordenadas positivo con positivo, que este sería nuestro primer cuadrante, nuestro segundo cuadrante, este de aquí, que sería negativo en X y positivo en Y, tercer cuadrante, negativo en X y negativo en y cuarto cuadrante, positivo en X y negativo en Y. Recordemos que el centro es el origen o el cero. Y para graficar, bueno, pues ya lo único que tendríamos que hacer, graficar una ecuación cuadrática, lineal, cúbica, tendremos que tener una variable dependiente de otra variable. Entonces, cuando nosotros despejamos que una variable queda solita de un lado del igual, esta será la variable dependiente. ¿Por qué es la variable dependiente? Porque su valor va a depender del valor que se le dé a X y X será la variable independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Bueno, pues que va a ser, que va a tener y va a asumir el valor que nosotros queramos, sin importar el que sea. Pueden ser 3.558 millones, puede ser menos 2, menos 6, más 3, no importa el valor que nosotros le queramos dar, porque es independiente, es el valor que nosotros queramos y claro, dependiendo del valor que obtengamos, que demos a X, será el valor que obtengamos de Y. Y para poder graficar una ecuación, tendremos que hacer una tabulación. ¿Qué es una tabulación? Una tabla donde encontraremos pares de coordenadas. Estos pares de coordenadas serán un valor dado por X y un valor dado por Y. El valor de X lo damos nosotros y el valor de Y lo obtendremos de sustituir el valor de X en la ecuación. Entonces, lo único que tendríamos que hacer nosotros sería sustituir los valores que nosotros fuimos dando a X, en este caso de menos 2 hasta 2, pero ustedes podrían usar desde menos 5 hasta 5. Yo nada más porque quise pasar por el 0, pero lo podían hacer desde 1.1 hasta 100, no sé, o sea, los valores que ustedes den son, como les decía, son independientes, son arbitrarios, son valores que ustedes van a dar de manera aleatoria. Siempre que tengan pues, de alguna manera un orden para que a la hora de graficar pues sepas dónde vas a iniciar y dónde vas a terminar tu gráfica y ver cómo se va a comportar tu ecuación. Entonces, bueno, vamos dando los valores de X y obteniendo los valores de Y. Y de esa manera nosotros estaremos obteniendo la tabulación con los pares de coordenadas. Entonces tendríamos un primer punto donde sería menos 2, menos 9, menos 2 de X, menos 9 de Y. Un segundo par donde sería menos 1 de X, menos 3 de Y. Y así sucesivamente con los valores que obtuvimos de Y. Y lo único que nos quedaría sería pues estar graficando cada uno de este par de coordenadas. Entonces, recordemos, sería el primer valor siempre es para X, siendo hacia la izquierda los negativos y hacia la derecha los positivos. El segundo valor para Y, hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Y así vamos colocando cada uno de los pares de coordenadas dentro de nuestra gráfica y vemos cómo se comportaría entonces nuestra ecuación. Y la ecuación pues se comportaría de esta manera
formando una línea. ¿Ok? Entonces esa sería nuestra manera de graficar ecuaciones. Y también vimos el día de ayer, cómo se pueden clasificar los triángulos. Los triángulos los clasificamos ya sea por sus lados o por el ángulo. Si lo hacemos por sus lados, tenemos que ver si los tres lados son iguales, será un triángulo equilátero. Sus tres lados son exactamente iguales y por lo tanto sus ángulos internos también serán iguales. Un triángulo equilátero, si la suma de estos lados, la suma de los ángulos interna va a ser de 180 grados, entonces ¿cuánto medirá cada uno de los ángulos internos de un triángulo equilátero? Pues será de 60 grados. En este caso siempre será 60 grados. Para un triángulo que tiene dos lados iguales y un lado diferente, estamos hablando de un triángulo isósceles. Y para un triángulo que ninguno de sus lados es iguales, es un triángulo escaleno. Si nosotros vemos el triángulo por los ángulos internos del ángulo, bueno, sabemos que si tiene tres ángulos que son menores de 90 grados, estaremos hablando de un triángulo agudo. Si en un triángulo tiene un ángulo de 90 grados, en este caso este de aquí, estaremos hablando de un triángulo rectángulo. Y si tenemos un triángulo que tiene un ángulo que es mayor a 90 grados, estaremos hablando de un triángulo escaleno. En este caso, este sería el que es mayor a 90 grados. Y también quiero recalcar que si nosotros tenemos un triángulo isósceles y nosotros lo dividimos, ¿qué es lo que va a pasar? Que obtendríamos de manera automática dos triángulos rectángulos. Entonces, un triángulo isósceles también nos daría dos triángulos rectángulos y de alguna manera nosotros podríamos obtener datos si nosotros realizamos ese proceso, ¿sale? Entonces, ahí vale la pena recordarlo. Y habíamos visto también el teorema de Pitágoras, el cual nos ayuda a encontrar valores de un lado de los triángulos. ¿Por qué? Porque sabemos que la hipotenusa o el lado de un triángulo más grande, estamos hablando aquí de un triángulo rectángulo, siempre el teorema de Pitágoras se aplicará solamente para los triángulos rectángulos y sabemos que la hipotenusa va a ser igual, la hipotenusa al cuadrado, perdón, será igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, los catetos es cada uno de los lados que se juntan o que están unidos al ángulo recto. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el lado B y el lado C, que será cateto B y cateto C. Y aquí la hipotenusa la llaman como A, pero sin importar el valor que le demos a las letras, puede ser C como la hipotenusa, A como un cateto y B como otro cateto, no importa, siempre es lo mismo. Recordemos que los que están al lado del ángulo rectángulo van a ser los catetos y el que queda enfrente al cateto, perdón, al ángulo recto será nuestra hipotenusa. Entonces, bueno, ¿dudas, chicas, de las que hasta ahorita, de lo que hemos visto en este repaso? ¿Que no les haya quedado claro algo del día de ayer? Muchas gracias. Ninguna, no. Ok, todo claro. Muy bien, chicas. Gracias. Si hablo de repente muy rápido, pues ahí les encargo que, que me detengan. Pero pues es un repaso realmente de lo que vimos ayer, pero quiero retomarlo porque de repente no quedan ideas que no son claras. Y vimos este ejemplo. Bueno, vimos dos ejemplos. Vamos a ver el primero donde tenemos tres cargas puntuales. Y siempre que ustedes vean o que les estén presentando una gráfica, se puede decir, lo primero que tienen que hacer es identificar qué datos tenemos y qué es lo que nos están pidiendo. En este caso nos piden calcular las fuerzas que se aplican sobre Q2. Las fuerzas que se aplican sobre Q2. Entonces va a haber una fuerza que va a aplicar Q1 y una fuerza que va a aplicar Q3. Y bueno, tenemos de datos, podemos ver las cargas y podemos ver las distancias, pero fíjense, siempre darnos cuenta, en este caso las cargas,
pues están dándonos en microcoulombs, las tres cargas, y las distancias nos las están dando en centímetros. Entonces, antes de iniciar a realizar cálculos, nosotros tendremos que hacer nuestras conversiones de manera adecuada. Entonces, recordemos que un microcoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulombs y un centímetro, sí, un centímetro equivale a 1 por 10 a la menos 2 metros, ¿sale? Entonces siempre realizar las conversiones para poder empezar a trabajar bien. Entonces aquí ya tenemos los datos y realizaríamos las conversiones para poder trabajar. Entonces nos piden las fuerzas. Vamos a ver qué va a pasar. Aquí carga 2 es negativa y carga 1 es positiva, por lo tanto va a haber una fuerza de atracción entre la 1 y la 2. Entre la 2 y la 3 también va a haber una fuerza de atracción porque también son cargas distintas, pero entre carga 1 y carga 3 pues habría una fuerza de repulsión porque las dos serían positivas, pero en este caso solo nos están pidiendo la fuerza que están interviniendo en la carga 2. Entonces tenemos nuestra fórmula que nos dice que la fuerza es igual a la constante por el producto de las cargas entre la distancia que existe entre ellas al cuadrado. Entonces lo único que nos queda es sustituir los valores para poder tener el resultado. Entonces recuerden, cuando estemos utilizando la calculadora científica, les pido por favor utilicen paréntesis y vayan realizando proceso por proceso. Entonces, lo correcto para introducir los datos en la calculadora, ya sea que ustedes multipliquen el valor de las cargas y lo dividan entre la distancia al cuadrado, o que hagan la multiplicación todo de la constante por la carga, ya que tienen ese valor, entonces ya lo dividen entre la distancia al cuadrado. Pero, ¿qué pasaría si ustedes pusieran de repente esto y luego esto lo dividen entre la distancia al cuadrado y luego ya se ponen a multiplicar? Ya aquí les daría un valor un poquito, bueno, distinto. Entonces, es importante que vayan realizando el proceso dentro de la calculadora, que les sea más práctico para poder realizar las operaciones y que no tengan errores en los cálculos. Entonces, bueno, este sería el valor a la hora de realizar la multiplicación de la constante por las cargas. 4.32 por 10 a la menos 3 y 8 por 10 a la menos 2 al cuadrado me daría 6.4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces, el valor de la primera fuerza, que va de 1 a 2, sería de 0.675 newtons. Y de la misma manera, pues haría el valor para la fuerza que va de 2 a 3, pero que tenemos aquí que no sabemos cuál es la distancia de la carga 1 a la carga 3. Y para tomar entonces esta distancia, recurriremos a nuestro amigo Pitágoras, que nos dejó su teorema, ya que nos está formando aquí un triángulo rectángulo, las tres cargas. Y pues sabemos entonces que si esta distancia y tenemos esta distancia y el triángulo rectángulo está aquí, bueno, pues sabemos entonces que nos estaría faltando el valor de uno de los catetos. Entonces ya tendríamos una hipotenusa, tendríamos un cateto y por lo tanto ya podríamos saber cuánto valdría ese cateto. Entonces lo único que nos quedaría sería despejar el valor del cateto, que sería si B está sumando, pasa para el otro lado restando, y si A está al cuadrado, pues pasaría para el otro lado sacando raíz cuadrada. Entonces solamente nos queda sustituir valores, el valor de la hipotenusa, que sería 10 centímetros o 0.1 metros, que recuerden que es como debemos de estar trabajando en metros, y el valor del cateto, que sería 0.8 metros, ambos al cuadrado. Realizamos la operación, primero este elevado al cuadrado y luego este elevado al cuadrado. Ya cuando tienen eso, entonces ya realizan la resta, y hasta que realizan la resta, entonces sacan raíz cuadrada, ¿sale? Si ustedes primero sacan raíz cuadrada y luego quieren sacar esto al cuadrado, les va a dar un valor erróneo. Es por eso que siempre primero realizan las operaciones por algo que se llama jerarquía de operaciones, que fue algo que me parece vieron en el módulo 11. Entonces, bueno, encontraríamos nuestra distancia, que sería de 0.6 metros, ¿sale? Entonces, bueno, ya que tenemos la distancia, pues no nos queda más que sustituir su valor y nosotros obtendríamos un valor de la fuerza que va de la carga 2 a la carga 3 de 1.5 newtons. Y pues por lo tanto, la fuerza resultante sería pues
la fuerza que va de X, perdón, que va de 3 a 2 y la fuerza que va de 1 a 2, al jalar uno hacia arriba y el otro hacia la derecha, bueno, pues nos va a hacer que esta carga pues se mueva de alguna manera, de esta forma se va a estar moviendo y pues lo único que nos quedaría es sumar las fuerzas para saber cuál es la fuerza resultante que se aplica. Y pues el resultado de nuestra fuerza resultante sería de 2.175. Entonces aquí pues, no tenemos gran problema, un triángulo rectángulo, solamente se mueven en X y en Y y listo. Entonces, ¿dudas con este ejemplo? Bueno, en el siguiente ejemplo tenemos de la misma manera tres cargas. Muchas gracias, chicas. Tenemos tres cargas, pero aquí estamos hablando de un triángulo que tiene tres lados iguales. ¿Cómo sabemos que tiene tres lados iguales? Pues porque la distancia entre esas cargas nos están diciendo que son iguales. Entonces son tres distancias iguales y tenemos pues las cargas puestas de esta manera y ¿qué nos están pidiendo? Bueno, pues nos están pidiendo determinar la magnitud de la fuerza de atracción resultante que se ejercen las cargas 2 y 3, las cargas 2 y 3 sobre la carga 1, ¿ok? Y el ángulo del vector de la resultante. Entonces vamos a ver, nosotros tenemos estos valores que ya lo sabemos, las distancias pues va a ser la misma, 50 centímetros que sería 0.5 metros y las cargas que serían de menos 2 microcoulombs, que sería menos 2 por 10 a la menos 6, 6 microcoulombs, que sería 6 por 10 a la menos 6, y 4 microcoulombs, que sería 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, siempre realizar nuestras conversiones, que es algo bien importante para poder empezar a trabajar. Ahora bien, nosotros lo que tenemos, empezamos a realizar los procesos para realizar la fuerza que podemos hacer. Entonces, bueno, pues tenemos las distancias, no hay ningún problema y pues lo único que nos quedaría sería estar sustituyendo valores y al estar sustituyendo los valores, bueno, pues ya saben, obtendríamos un valor de menos 0.288 newtons y en la otra, que es la fuerza de 1 a 2, de la misma manera tenemos las distancias, tenemos las cargas y estaríamos obteniendo un valor de 0.432 newtons. Hasta aquí tendríamos las fuerzas, pero ¿qué pasa? Aquí nosotros no podemos sumar las fuerzas, no las podríamos sumar porque aquí esta se está comportando de una manera tanto de manera horizontal hacia la derecha como de manera vertical hacia arriba. Entonces, esta va a tener un cierto comportamiento hacia arriba y otro cierto comportamiento hacia la derecha. Y la carga, esta sería la carga de 2, de 1 a 3. Y la carga de 2, de 1 a 2, pues únicamente sabemos que se va a estar moviendo así. Entonces, pues tendremos que resolver para determinar la magnitud de la fuerza de atracción de otra manera, porque aquí no vamos a poder sumar. Entonces vamos a graficar nuestras cargas, quedarían de esta manera. Y sabemos que la primera fuerza, perdón, se va a comportar así y la segunda fuerza se va a comportar de esta manera. Entonces, la fuerza resultante pues va a ser una fuerza que estará entre estas dos fuerzas a la hora de tenerlas. Entonces, ¿cómo podemos resolver? Bueno, pues nosotros tendríamos que sumar las fuerzas, pero lo vamos a hacer pues de manera vectorial. Entonces, empezamos poniendo nuestra primera fuerza o nuestro primer vector, lo colocaríamos y luego pondríamos el otro donde termina el primero, ahí empezaría y luego la fuerza resultante pues sería la que inicia donde inició nuestro primer vector y termina donde terminó nuestro último vector. Y ese sería el comportamiento y nos estaría formando un triángulo, el cual nos ayudará a encontrar la fuerza resultante. Entonces, podemos resolverlo. Ah, y también nos están pidiendo el ángulo que existe. Entonces, nosotros en este triángulo que está aquí,
al ser un triángulo con tres lados iguales, quedamos que el ángulo interno de los triángulos equiláteros sería de 60 grados. Entonces, estos 60 grados son para los tres lados. Entonces, este que está aquí sería igual a este que está acá, igual que este mismo. Entonces, aquí serían 60 grados y entonces nosotros tendríamos el complementario de 60 grados, sería de 120 para que nos diera 180, que es el ángulo de un ángulo recto, que sería, no, perdón, de un ángulo llano que sería completamente abierto, serían 180 grados. Y de esta manera, bueno, pues ya podemos saber cuál es el ángulo dentro del triángulo de la fuerza de los vectores que estamos teniendo. Entonces, estos serían los datos que tendríamos y tendríamos la opción 1 que sería para resolver por ley de senos y la opción 2 que es por sumatoria de fuerzas. De ayer les decía que por sumatoria de fuerzas es un poquito más extenso de alguna manera porque ahorita no hemos visto descomposición de vectores, pero ley de senos y cosenos es algo bastante sencillo y fácil de entender. Entonces vamos a resolver primero por ley de senos y cosenos. Primero lo que tenemos que darnos cuenta es que tenemos un triángulo. Y ese triángulo tiene dos lados que tienen un cierto valor y un ángulo interno que en este caso es de 120 grados. Eso es lo que conocemos. Y nosotros necesitamos la fuerza resultante y el ángulo de esa fuerza resultante, que sería este ángulo de aquí, que no conocemos y que no sabemos cuál es. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos ley de senos y cosenos, el cual nos dice la ley de senos y la ley de cosenos, donde ley de cosenos nos está hablando que si nosotros queremos encontrar el valor de un lado, del lado C, por ejemplo, C al cuadrado, será igual a la suma de los lados que conocemos menos dos veces el valor de cada uno de los lados por el coseno del ángulo del lado que queremos encontrar, del lado opuesto. Entonces nosotros tendremos que ver el triángulo para poder identificar qué es cada valor. Entonces nosotros podríamos decir que este sería C. Vamos a ver, este sería C, el de nuestra fuerza resultante. Este es C, este es A y este es B. Y este que está aquí sería el ángulo teta. Y este que está aquí sería el ángulo beta. ¿Por qué? Pues porque aquí le puse B y el opuesto de este lado, este sería el ángulo alfa. Solamente porque yo así puse las letras, ¿eh? No quiere decir que siempre sean de esa manera. Esto es arbitrario. O sea, ustedes le pueden dar A, B, C a cada uno de ellos o le pueden dar H, Y, K. O sea, no importa. No importa las letras que utilicen, siempre y cuando pues sepan relacionarlas, ¿sale? Entonces, bueno, ya sabemos y tenemos el valor de los lados, los estaríamos poniendo cada uno de ellos y sustituiríamos. El primero, el valor de A, que es 0.432, respetando su signo negativo, lo ponemos, que a la hora de elevarlo al cuadrado, pues nos va a dar positivo, sin importar cuál sea. Más el valor de el segundo, que sería al cuadrado también, menos dos veces el valor de cada uno de los lados por el coseno de 120, que es el coseno del lado, del ángulo del lado donde estamos buscando, del opuesto donde lo estamos buscando. Realizamos las operaciones en la calculadora siempre. Empezamos con lo que son potencias. Vayan haciéndolas pasito por pasito. Elevan este al cuadrado, ponen su resultado. Elevan este al cuadrado, ponen su resultado. Realizan la multiplicación, esta de aquí, por esto. Lo ponen, respetan el signo negativo. Y por último, el valor del coseno de 120, que sería menos 0.5. Entonces, ahora sí ya realizan esta multiplicación y aquí les daría un signo positivo y ahora sí, pues sumarían todo, les daría un valor y a ese valor le sacarían la raíz cuadrada, porque recuerden que estamos empezando con c cuadrada. Y obtendríamos este valor. Y ese valor sería el valor de la fuerza resultante, que es 0.676. Bueno, 672.681 avos sería el valor.
Y entonces el ángulo interno, pues ya nada más lo haríamos resolviendo con la ley de senos, ya que tendríamos ya los tres lados y tendríamos un ángulo. Entonces ya podríamos tomar este para poder realizarlo. Tendríamos aquí nuestros ángulos y pues bueno, tomaríamos que A entre el seno de alfa será igual a C entre el seno de beta, de teta, perdón, y pues lo único que nos queda es realizar la sustitución. Nos quedaría de esta manera para tener el seno de alfa solito y entonces sustituimos los valores que conocemos, en este caso el valor de A, de alfa, que en este caso, si se fijan, yo aquí ya lo cambié, ahora para mí alfa o A, perdón, el lado A sería este de acá, ahora este sería A y luego este sería pues C, que sería este de aquí, y el ángulo de teta, que sería este de aquí. Entonces, siempre ver cuáles son los valores, cómo los estamos poniendo y cuál es cada uno de ellos. Entonces, no se confundan porque de repente ahí se podrían confundir. Y obtenemos el siguiente valor, que es 0.3973. Esto sería el seno de alfa. Entonces, nosotros lo que queremos es únicamente el valor de alfa. ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, pues seno pasaría para el lado contrario realizando la operación contraria. Entonces, sería seno a la menos 1. Seno a la menos 1 del seno de teta nos daría el valor de teta. Por lo tanto, perdón, el valor de alfa sería de 23.41. ¿Sale? Entonces, esa es la manera en la que ustedes van a estar resolviendo de una manera mucho más sencilla su actividad integradora, ya que como les decía, la siguiente opción por sumatoria de fuerzas, pues es un proceso ya un poco más avanzado, donde estaremos trabajando con vectores, porque recordemos que tendremos movimientos tanto hacia la izquierda como hacia arriba cuando estamos hablando de la carga de la 1 a la 2, y por eso se descomponen las fuerzas en X y las fuerzas en Y para saber qué fuerza se está aplicando. Entonces, para saber la fuerza en X, nosotros tendríamos que saber la fuerza por el coseno de 60 grados y realizaríamos la sumatoria de estas fuerzas que actuarían en X y luego realizaríamos la sumatoria de las fuerzas que actúan en Y. Y pues en Y nada más estaría actuando esta que va hacia arriba. En X pues quedamos que es esta que va hacia acá, que es de 1 a 2 y de 2 a 3, pues otro poquito que avanzaría porque recordemos que este está en diagonal. Entonces, bueno, realizaríamos las operaciones, tendríamos la sumatoria de fuerzas y aquí sí ya podríamos sumar para que nos diera la fuerza resultante. Entonces, al sumarlas, de la misma manera, con nuestro teorema de Pitágoras, realizaríamos las operaciones, ya que tendríamos la hipotenusa, y obtendríamos el valor de 62,74, que si se fijan es el valor bien cercano a lo que obtuvimos con el ley de senos y cosenos, que era 62,76. Entonces, acá nos salió 72,74, pero pues es prácticamente lo mismo. Es cuestiones de redondeo. Y el ángulo alfa, pues de la misma manera, solo que aquí lo resolveríamos con tangente a la menos 1 de la fuerza resultante en Y entre la fuerza resultante de X y nos estaría dando el ángulo de 23,37, que es bien parecido al que habíamos obtenido. Pregunta de Zaira. En la calculadora igual se le pone la opción seno, coseno o tangente para que se realice la operación como la tiene que está dividiendo, creo. Sí, pero si la quieren, ahorita mira, déjenme pongo la calculadora para mostrarles cómo vamos a realizar cuando nos están pidiendo la opción inversa. Esa se llama inversa. Por ejemplo, aquí es inversa de tangente. Déjenme pongo, les pongo la pantalla con la calculadora. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Aquí si se fijan, tangente a la menos 1, lo que ustedes tienen que hacer es tomar estos que están aquí. Aquí si se fijan es seno y arriba está seno a la menos 1. Aquí está coseno, aquí está coseno a la menos 1 y aquí está tangente y arriba está tangente a la menos 1. Entonces, para que nosotros podamos accesar a estos valores de aquí, nosotros tendríamos que utilizar el valor de
Shift. Es que déjenme ver dónde está. Porque aquí está, Shift, este de aquí. Este botoncito de aquí nos ayuda a accesar a estas de aquí. Entonces, por ejemplo, si yo pongo Shift, tangente, ya me sale tangente a la -1, ¿se fijan? Si yo no le pico a a este botón de Shift, es como el de la computadora, solo me va a salir tangente. Pero si yo quiero tangente a la -1, entonces ya aquí me va a estar ayudando a tomar estos valores que están aquí arriba. Entonces ya sería tangente a la -1 de, abro paréntesis, sería 0.249 entre 0.576. Cierro paréntesis y realizo mi operación y me da el resultado de 23.37. Entonces sería mi valor. Si yo lo quiero que me lo dé directamente, como debe ser en grados, minutos y segundos, lo único que hago es picarle aquí. Entonces aquí ya me estaría dando 23 grados, 22 minutos y 42 segundos, de acuerdo exactamente, este sería el valor a la hora de poner nuestro ángulo. ¿Sale? ¿Dudas de cómo sacarlo cuando tenemos la operación inversa? Entonces, igual si quieren poner coseno a la -1, pues ya será así, shift, coseno, y dependiendo de la calculadora que tengan, bueno, pues es como lo van a estar haciendo. Eh, ok, muy bien. Entonces, chicas, se me está acabando el tiempo. Ya les había dicho, bueno, quise repasar esto porque de repente no queda claro. Les recuerdo participar en nuestro foro de Aprendiendo. Y para seguir con la siguiente parte, que realmente no va a ser tan larga, yo pienso que máximo 15 minutos. Voy a cortar entonces transmisión para empezar a grabar la parte 2 porque me quedan 2 minutos nada más de grabación aquí. Y bueno, pues mientras les recuerdo que tenemos que estar trabajando con nuestro foro de Aprendiendo, entonces no dejen de participar en él y vamos a estar hablando en el foro de estrategias que nos han ayudado para entender los temas del electromagnetismo, cómo han logrado observar las aplicaciones de las leyes electromagnéticas en nuestra vida, porque antes no las conocíamos y ahora que las conocemos, pues ya podemos identificar. Ya, por ejemplo, se están tostando un pan en la mañana para desayunar y dicen, oh, aquí está actuando la ley de Ohm. Entonces dices, ay, qué padre. Ven un foquito prender y ven cómo camina, se imagina la corriente eléctrica y dicen, oh, la ley de Watt, la ley de Coulomb. O sea, es una cosa muy padre. Entonces, bueno, ver cada una de ellas y cuál es la ley que más se les ha dificultado entender y por qué. ¿Sale? Entonces, bueno, corto y continuamos con la parte 2. ¿Sale? Entonces, cortamos parte 1, seguimos con parte 2 y continuamos.